Bien, seguimos en Hudson, tenemos un problema. Che, ¿cómo está mi voz hoy? Está tremenda, Sí, ¿no? está baqueteadita la Está voz baqueteada, del che. fin de semana. Está baqueteada. Bueno, Luca Prodan está del otro lado del Meet, ni más ni menos que Oscar Jalil, autor de la biografía, Luca Prodan, la biografía, colega, periodista de Radio Universidad Nacional de La Plata, escritor y demás. Del otro lado, Oscar Jalil. ¿Cómo va, Turco? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenas va? tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Bueno, bienvenido, un poco che. acalorado. Tremendo, No, tremendo. ¿por No qué lo sabemos dice? por qué, claro. ¿Por qué lo dice? Tremendo. Bueno, Turco, un poco la excusa era esto, era hablar de Luca un día como hoy. Y bueno, basándonos en tu libro, en esa biografía, que si no la leyeron todavía, vayan a leerla. Lo primero que te quería preguntar era ¿por qué decidiste en su momento hacer una semejante libro sobre Luca y cuánto tiempo te había llevado? Antes que nada, gracias por la invitación y también por los elogios. Está bueno. El libro ya tiene 10 años. Empecé a laburarlo en el 2012 y a mí jamás se me hubiese ocurrido hacer una biografía de Luca porque sabía que era un tema muy complejo. Uh-huh. Fui adolescente, joven, vi a Sumo en vivo. Cuando apareció Luca era como un rayo así fantástico que llegaba al rock argentino. Sí. Y por sus declaraciones, por su manera de abordar todo lo que tenía que ver cuando bajaba del escenario, también eso era algo muy fuerte. Pero por aquella época la mayoría que íbamos a ver a Sumo, veíamos a Sumo, no íbamos a ver a Luca Prodan. Eso fue Claro. cambiando con la muerte de Luca. Habré tardado con el libro, arranqué en 2012, al primero que fui a entrevistar es Andrea Prodan, que lo conocía, Uh-huh. un poco la gente de Planeta. Mariano Valerio, que es el editor de Planeta, había sido editor mío en Inrecuptibles y me conocía, entonces creo que de ahí viene la conexión, y también de un laburo que salió en Rolling Stone en el año 2002, la revista por primera vez sacaba un número por fuera de la edición, sin publicidad. Sí. Y era dedicada a Luca. Se cumplían 15 años creo que de la muerte de Luca en ese Ajá. momento, y fue mi primera intervención en Rolling. Me llama Gloria Guerrero, que Mirá yo la vos. leía de chico, Sí. y me dice, me encantaría que labures con nosotros. Bueno, y yo le propongo varias notas. Entre esas notas está una de entrevistarlo a Andrea Prodan. A mí me interesaba saber qué discos había traído Luca a la Argentina. Uh-huh. Y bueno, y a partir de eso se generó una relación. Yo creo que somos amigos, no voy a sus cumpleaños, pero tenemos muy buena onda. Sí. Y al tiempo le digo, bueno, pero vos sos actor. Yo ya había visto la película donde él trabajaba, la de Peter Greenaway, El vientre Sí. del arquitecto, Sí. que hace del el amante de la esposa del gordo, del protagonista de la película, Uh-huh. que es increíble. Y bueno, él me dice que no hacía radio, había hecho algo en Hurlingham cuando llegó, y al tiempo armamos en Radio Universidad Metiendo Púa. Él venía todos los sábados con los discos propios y los discos de Luca a La Plata. En esa época tuvimos que conseguir una bandeja para pasar vinilos porque no conseguíamos púa, era todo imposible. Bueno, por lo general llegaba a La Plata y los tacheros lo paseaban por la ciudad. Bueno, con un casi con un contrato simbólico logramos que viniese, y la gente venía a sacarse fotos con los discos de Luca. O venía con su hijo y le decía, mira, se llama Luca mi hijo por tu hermano. Ay, bueno, boludo. y pasaron cosas increíbles. Y bueno, yo creo que eso sirvió, y esas notas en ese número especial de Rolling, para que me ofrecieran una biografía. De hecho, empiezo a acumular entrevistas. Yo pensaba que nunca había hecho una biografía, pensaba que era como las notas largas Sí. de Rolling, esas notas
qué sé yo, de largo aliento. Y ya cuando en un momento tenía como 60 entrevistas, es más, dije, chau, llego hasta acá porque no doy más. Y además cada entrevistado me abría otra puerta y otra y otra, y los más interesantes no son los más conocidos, sino, qué sé yo, Rolo, que es un fan. Hay mucha gente realmente increíble que sabía más de Luca que algunos amigos o más cercanos del entorno. Pero bueno, en un momento le digo al editor, empieza a laburar con otro editor de Inrecuptibles, que es Nico Migueles, y le pregunto, che, no sé si llego, ¿y qué hago con el adelanto? Me habían dado un adelanto que era mínimo, ya me había gastado más plata en pagar cafés y viajes por el conurbano que no me servía de nada. Y me dice, mirá, no te van a pedir la guita, se lo van a dar a otro y lo va a hacer en 2 meses y va a ser una cagada, boludo, hagámoslo. Entonces, bueno, ahí empiezo con la idea del libro coral, pero son más de 90 entradas. Y bueno, él fue muy importante porque yo escribía el contexto de la apertura de cada capítulo, y él ordenaba las entrevistas, porque cada tema tenía que revisar 60 entrevistas, era una locura. Entonces, bueno, era muy complejo, y a mí ya me gustaban los libros corales. Hay un libro de Tanguito, de Víctor Pintos, que es muy bueno. Hay un libro de Por favor mátame, que es la historia del pan de Nueva York, que no hay ni contexto. Empieza hablando Lou Reed, termina hablando, no sé, Tom Verlaine. O Patti Smith, y va todo derecho. Bueno, no, a mí acá me interesaba que se supiese a dónde llegaba Luca en ese momento, lo que era Hurlingham en ese momento, uno de los lugares más militarizados del país. Está la base del Palomar, está el colegio militar a 20 cuadras donde llegó Luca. Él se paseaba por esos lugares donde había carteles, decían, el vigía abrirá fuego. Yo me crié con eso, ¿no? Wow. Con ese miedo. No sé, acá en el distrito militar estaban esos carteles, y vos no cruzabas esa vereda porque sabías que podía abrir fuego, ¿no? Y me interesaba eso, ese contexto, lo que era el rock argentino en el 80 cuando llega Luca. Luca vino para salvarse de la heroína, no le interesaba otra cosa. Un día sube a cantar en Mina Clavero, y ella tenía una banda en Londres, pero jamás hubiese llegado a nada porque la heroína lo hubiese matado antes. Y además ya estaba desencantado con cómo se manejaban las discográficas, porque muchas bandas que a él le encantaban al año y medio ya habían cambiado totalmente, y todas querían ganar plata, como le pasa a todo el mundo, que la gente quiere vivir, pero a veces vivir con lo que a vos te gusta hacer no es lo más conveniente. Bueno, y a partir de esa vez se sube a cantar unos temas de Bob Marley, y la gente queda enloquecida. Entonces él ve un hueco ahí y dice, bueno, acá hay algo, puedo meterme. Y ahí llama a 2 pibes que tocaban en las plazas con amigos o en los fogones, que son Germán Dafuncho y Alejandro Sokol, y arma la banda, y llama una baterista inglesa, y esa baterista inglesa, que era amiga de él, que es muy amiga de su ex novia, de Linda, que es como el gran amor de Luca, el gran amor europeo, porque ella es italiana pero vivía en Inglaterra. Se juntan y arma eso, y bueno, y el lugar donde él elige armar una banda está en guerra con el lugar donde él había estudiado, donde él se había criado. Culturalmente Luca es inglés, es así, sentimentalmente es italiano, pero mentalmente cómo piensa. Y bueno, y todo eso se va generando lo que yo, ahora viste que todo el tiempo se habla de guiones imposibles. Bueno, yo hace años que lo vengo diciendo, este es un guión imposible. Podés decir, no le agregues más cosas, pará, porque el tipo cantaba en inglés. Y acá iban los pubs y le decían, che, déjame tocar. No, me matan. Si en el 82 pensemos Guerra de Malvinas, ¿no? El barrio donde vivía Luca en Hurlingham lo rodeó la policía el 2 de abril porque eran todas familias inglesas y tenían miedo de que la gente del lugar, qué sé yo, viste como acá enseguida, como los Simpsons, que nos ponemos todos juntos y vamos a romper una turba iracunda. ¿No? Bueno, sí, es eso mismo, es mucho mejor lo dijiste, una turba iracunda. Y bueno, y Lucas miraba por la televisión y decía, no puede ser. Y bueno, y a pesar de eso, la banda trascendió. Stephanie Nuttall se volvió a Inglaterra porque sus padres estaban desesperados. Y bueno, y ahí entra
Diego Arnedo, y para mí es el gran cambio de la banda, es donde ahí empiezan a ser como una banda profesional en el buen sentido, más allá de que con Stephanie habían tocado en un festival y habían llamado la atención de gente como Roberto Petinato, ¿no? Que quedó enloquecido. Cuando los vi no sabía si aplaudir o apagarme el porro en la frente, dice. Bueno, esa es la mejor imagen que puedes tener de Sumo, eso es una gran imagen de Sumo. Oscar, te pregunto, en tu proceso a la hora de realizar el libro, imagino que tenías ya una manera, una visión, un conocimiento de Luca, de la banda. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, que te llamó la atención durante la realización de este libro y en estas entrevistas en relación a la vida de Luca? No, una vida muy triste. Es realmente triste la vida de Luca. Él vivió escapándose de todo. Se escapó del colegio. Gordon Town es un colegio escocés que lo armó un alemán, pero que se tuvo que ir de Alemania porque era judío y Hitler obviamente no lo iba a dejar con vida. Y arma ese mismo colegio que es muy... en The Crown hay un capítulo completo a esa escuela y aparece el príncipe Carlos, que no era compañero de Luca porque era un poco más grande que Luca, pero muestran bien lo que era ese colegio. Se bañaban en invierno con agua fría, ¿no? Wow. Bueno, y él le escribía a la hermana, a Miquela, que era con la que más onda tenía, che, sáquenme de acá, y le dibujaba la bota, dice, no doy más. Además, siendo italiano, los ingleses son muy racistas, lo volvían loco. Y él, bueno, se defendía con sus puños y con alguna frase. Y ustedes cuando andaban con harapos, nosotros ya teníamos cloacas, entonces se quedaban callados, ¿no? Estas cosas me las contó Andrea, que son maravillosas. Bueno, y siempre se vivió escapando de todo. Se escapó de la colimba, se escapó del colegio como polizón, llega a Italia después de mucho tiempo y se escapa de la heroína viniendo a la Argentina. Y él lo que esto no está en el libro, pero me lo contó Rodrigo Espina, a mí me pareció fascinante. Decía que lo que más le gustaba de la Argentina era que la gente se abrazaba. Que él no conocía eso, que en su familia no había abrazos y que en todas sus etapas así de adolescente, de joven, no tenía esa posibilidad. Y a mí me pareció algo realmente increíble. Y otra de las cuestiones que más me marcaron en el libro, más allá de lo estrictamente, de lo musical, de los discos que trajo, de la actitud, de lo enorme, del enorme artista que estaba ahí, es que las que mejor le sacaron la ficha a Luca eran las mujeres. Y sus novias, que son muchas, pero sus amigas, Claudia Gerhardt es tal vez la tipa que más lo conoce a Luca, que era novia de Diego Arnedo, y que le consigue el único laburo que tuvo Luca en la Argentina fue traductor de los guiones del Topollillo. Maravilloso. Estaba desahuciado y bueno, zafa y viene de Argentina, pero bueno, también la cuestión del consumo del alcohol tiene que ver con cuestiones de equilibrio. Él encontraba el equilibrio para no tomar heroína, ¿no? Para no consumir heroína, y el alcohol funcionaba pero al mismo tiempo él sabía que tenía los días contados, y hay una tal vez de las mejores entrevistas que hice para el libro, no sé si la mejor, la que más me gustó a mí, la más cercana, es la de Nora Fish, que es una periodista que escribía en El Expreso Imaginario, la segunda etapa de Expreso, cuando la compra Ripoll. Y hay 3 o 4 notas ahí que son increíbles, y Nora Fish fue pareja de Luca. Dice, Luca vino un día a hacer una nota y nunca más se fue. Bueno, y ahí ella, la nota arranca diciendo eso: Luca me dice que se va a morir, ¿no? Y él ya lo decía 2-3 años antes de la muerte. Me quedé pensando en la importancia, digo, a ver, podría ser una boludez lo que voy a decir, ¿no? Pero una obviedad. Pero la importancia que ha tenido la llegada de Luca para remover un poco un fondo musical que iba para un lado y Luca vino a proponer otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que también había que... La música que se hacía en ese momento es impensado el punk rock en dictadura. Claro. No podía ser punk en dictadura. Ya en el 80 había bajado un poco de esa represión más
más horrible, la más terrible tal vez, y bueno, empiezan a aparecer los primeros los violadores, pero recién en el 82 se afloja un poco. Y el rock argentino venía también, yo fui a verlo, vi La Máquina de Hacer Pájaros, a Serú Girán, y se ponían a bailar en un momento Charlie y David, y la gente decía, sentate, no bailes. Había algo también en el público de cierto conservadurismo, de cierta represión, de cierta, cualquiera que no tuviera los parámetros, es decir, de que pedía la sociedad militarizada, quedaba afuera, ¿no? Entonces, me parece que el rock argentino ya venía del rock progresivo, ese cambio no lo vive del 77. Y cuesta bastante. Hay una anécdota que para mí es muy gráfica. Daniel Greenback trae a The Police en 1980, pleno ascenso, no era una banda de estadios todavía. Senyata Mondata, diciembre del 80 en Obras Sanitarias. Por suerte lo vi ese show y me quedé así. Creo que fue como ver a Sumo también. Tres marcianos. 2-3 shows, sí, que quería ver. Que dice, bueno, yo quiero estar en este mundo, ¿no? Para mí el rock es una ventana al mundo que quiero estar en este lugar. Es la famosa patada que tira Andy Sammer, la policía frenaba a la gente que quería bailar. Entonces le tira una patada y después casi lo meten en cana, casi pasa la Navidad en Argentina. Y Greenback le dice a Charly García, vení a ver los que son buenísimos. No, a mí no me gusta, eso ya lo escuché, y de hecho hace mientras miro las nuevas olas, ¿no? Claro. En el 82, si ustedes ven las imágenes del festival Cindy Machine, ese cambio tardó. Lo que le pasó a Charlie tardó, y era Charlie, era un oído absoluto. Claro. Y lo que, y veníamos de otras cosas, ¿no? Yo a mí me adoraba The Police y adoraba Weather Report, el jazz rock. Claro. Pero nosotros nos quedamos con esa escuela más conservadora, menos de cambio, menos de qué ibas a hablar, de libertad o de represión, como cantaban los violadores en el 80, era imposible. Y Luca logra imponer eso, pero ya estaba, ya en el Einstein estaban los violadores, ya estaban los Twists, estaba Virus en el 81. Soy moderno, no fumo más, no sé, eso es modernidad absoluta. Es Luca y es Federico Moura y son los violadores, y es Pipo Chipolati, es Daniel Melero, es Gustavo Cerati, todos ellos impulsando un cambio que era: se puede mover el cuerpo, podés moverte, podés disfrutar del sexo, ¿no? Siempre el Mono Cohen Rocambole dice, sí, yo me la pasaba viendo películas argentinas y el que cogía se moría, dice. ¿Sí? Como que, no había disfrute, no había goce. Uno lo cuenta ahora y tal vez, perdóneme que me estoy yendo por mil ramas, pero esta cuestión de, todos los pibes que no vivieron eso, ¿no? Uno que nació en el 85 ya tiene 40 años y no vivió nada de todo eso, y viste, cuando lo contabas parece que, pero hay que contarlo, hay que decirlo, porque era terrible. Las películas, yo vi el Resplandor en el estreno, y cuando aparece la chica desnuda, había una ameba en su vagina que se iba moviendo, y la gente se empezó a reír, se reía todo el tiempo, porque en la escena más terrorífica de la película, porque esa chica preciosa se convierte en una vieja decrépita en un momento. Si no la vieron, perdónenme, pero bueno. No. Ya caducó, ya está. Llega. Y eso creo que fue 80, 81. Y era tremendo. Era algo muy... era realmente una represión mental, una cosa, estos tipos se animaron, y Virus se animó, y acá en La Plata, Los Redondos ni hablar, pero Los Redondos van a salir mucho tiempo después, ¿no? Creo que los del cambio grande son ellos, ¿no? Y Lucas se llevaba muy bien con todos ellos, y realmente él encontró ese hueco, dice, acá yo puedo hacer algo, y esa mezcla, porque Sumo son muchos estilos y todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, podés ir desde Mañana el Abasto hasta, no sé, El Ojo Blindado, y
no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, considero que, bueno, vos cuando estabas hablando también de digamos, quizá la cuestión actitudinal, ¿no? De la música que en ese momento se venía a proponer, también era una cuestión del sonido, ¿no? O sea, yo recuerdo haberlo escuchado a Pettinato hablar de lo que era para ellos el bajo grave hasta que llegó Luca, ¿no? Y dijo, esto tiene que ir más grave todavía, ¿no? Tiene que zapatear los perros, ¿no? Y bueno, esa introducción me parece que fue central para todo lo que vino después, ¿no? Para poder ventilar no solamente la actitud, sino pensar en un sonido diferente a lo que se venía haciendo. Vos mismo dijiste, una cosa es el Weather Report y otra cosa es Madness, ¿no? De lo que de donde venía Luca y lo que venía a proponer. Sí, yo un poco el libro, más allá de la visión de que lo cuentan a Luca, ¿no? Todos los que estuvieron cerca. Yo arranco el libro diciendo, juro que nunca tomé una ginebra con Luca Prodan. Entonces, para ubicar por dónde va a ir el libro, ¿no? Luca no llegó acá como un peregrino y bueno, y en cierta forma nos dio las bases para ese cambio. Ya existía ese cambio. Él encuentra muy buenos músicos que no tenían lugar en otras bandas. Claro. Pero tanto Pettinato, el fan que propone Sumo, está más cerca de James Brown. Eso no lo hacía nadie en el 82, 83. Lo de Diego Arnedo ya era un tipo con cierta formación y además formación en escenario, con MAM. Creo que lo que a ellos les cambia un poco la cabeza era, bueno, sean mucho más libres, no importa. Hay una anécdota que es increíble del Chateau, que Pedro Aznar no toca porque se le rompe el afinador en el Chateau Rock. Y después los Sumo tocaban 3 veces por noche. Había todas las formaciones distintas que tenía Sumo, tenían que ver con eso, ese juego de decir, acá hace falta locura. Yo creo que él los desató. Les dijo, bueno, si no podés venir vos, y a veces terminaba tocando con Diego Arnedo solo. Eran cuestiones así era como una formación múltiple que tenía Sumo, pero lo que más le decía a Germán todo el tiempo, che, acá no hay locura, acá falta locura. Y es eso, me parece que ahora la palabra libertad está tan destrozada, ¿no? Sí. Pero en ese sentido, yo siempre lo vi a él como un libertario y lo decía en el 2015 cuando salió el libro, ¿no? Este es un libertario, sin saber todo lo que iba a venir después, obviamente. Pero eso, el tipo, y lo que más también me llama la atención, que salvo a Daniel Melero, que es el único que no le pasó nada con Luca, dice a mí no, Luca era muy amigo de Vivi Telas, que era la pareja de Luca, de Daniel Melero en ese momento, entonces frecuentaba mucho Leinstein y todos esos lugares. Y todos los que participan en el libro empiezan con eso. A mí me cambió la cabeza. Yo fui otro, y los que vieron a Sumo en vivo les pasó lo mismo. Escúchenlo a Rodman cada vez que habla de Sumo. Y era eso. Yo los vi una sola vez en Mar del Plata, éramos 300 personas y ahí te das cuenta que Sumo no convocaba a tanta gente, en un teatro grande donde después tocaron Los Redondos en la Avenida Independencia, pero todavía estaban las butacas. Y era la presentación de After Chabón en agosto del 87 y fue un recital de, no sé, 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Todos estábamos parados sobre los apoyabrazos. Yo me acuerdo que salí con un dolor de piernas y era joven en esa época, muy joven, porque habíamos estado todo el tiempo como magnetizados por esa imagen de Luca, pero también por la imagen de Pettinato con tenía una especie de mameluco naranja y era un tipo como gigante. Germán Dafuncho, que tenía como 4 brazos, tenía 2 brazos de plástico que se los pegaba en la espalda, lo que tocaba las peleas entre Moyo y Luca, que eran como peleas de catch, y el tipo seguía tocando la guitarra. Lo que era ver Superman Troglio, era muy fuerte verlos en vivo. Y también, ¿no? Bueno, quiero estar acá, y ese es el lugar. Y así me parece que también, pero era Sumo, no era Luca.
Y yo siempre quiero referenciar eso, porque Luca encontró los músicos necesarios para poder armar su banda de los sueños. Y ya a partir del segundo disco no participa él tanto en la producción, él está casi afuera. Son Germán, sobre todo Moyo y Petinato los productores de la banda. Por eso me parece que es el legado de Luca es muy fuerte también debajo del escenario, ¿no? Es eso, pero Sumo era una banda. Y los chicos, bueno, esto me lo contó el tecladista de Babasónicos, que me decía, yo tenía 13, 14 años, no me dejaban entrar al lugar, pero sabía que había un italiano que había visto a los Pistols y que cuando terminaba el show se sentaba en la vereda a hablar con la gente que estaba ahí. Bueno, mirá, eso era Luca, ¿no? Antiestrella total. Lo que más le interesaba era eso, no sé, el abrazo, fumar un cigarro con alguien ahí sentado y contar también sus historias. Sí. Bueno, los mozos del Abasto, de Hurlingham, saben más de Luca que algunos de sus amigos, ¿no? Claro. Porque saben otras historias, historias mucho más vívidas. Oscar, quería preguntarte respecto de, sin ánimo de comparar o de pero sos una persona, sos del rock, sos de la gente que vive dentro del rock, dentro de esta ventana que vos contabas recién. Y te quería preguntar si ves o escuchás en algún artista de lo que es la escena actual, o más contemporánea, más para este lado, alguien que te recuerde algo, alguna reminiscencia o algo de lo que significó Luca para nuestra cultura popular, salvando las 1000 distancias, ¿eh? Sí, es medio complejo. Yo creo que el rock barrial tomó mucho de la cosa, de la actitud de Luca, ¿no? Sí. Creo que los Piojos están influenciados por Sumo y por Luca y además vivieron, conocen el territorio porque son del Palomar y de hecho Sumo ensayaba ahí. Creo que hay algo de eso, pero me parece que la circunstancia del momento histórico de la Argentina, de esa primavera democrática y después caída libre, qué sé yo, ese contexto influenció mucho o pegó mucho en la gente o los músicos de ese momento. Entonces después trasladarlo eso hacia el futuro, yo creo que, no sé, Dylan tiene algo. Yo sé que Martin también es fanático porque de hecho un editor del libro, Nico Miguel, es el productor musical y habla mucho y le dice, vos trabajaste en ese libro, y le pregunta todo el tiempo cosas y sé que les interesa. Qué bueno. Pero, qué sé yo, a mí me parece que la música ha perdido ese valor que tenía, y no quiero hablar como todo el tiempo estoy escuchando música nueva y me interesa la música nueva, pero vos agarrabas un vinilo y lo dabas vuelta y lo ponías y de esto y del otro. Ahora creo que no existe ese tiempo para dedicarle a la música, y creo que Luca sufriría muchísimo en esta realidad. Más allá de Milei, ¿no? De esta realidad digital, ¿no? Esta realidad de instantaneidad y de locura, así, de todo el tiempo, del mundo disperso, ¿no? Tenemos 20 ventanas abiertas, ¿no? Y es imposible concentrarte, no sé, para hacer Luca, ¿no? O para reproducir algo de lo que él, porque además me parece que él fue muy importante en ese momento. Ahora no sé si un artista puede ser tan importante, qué sé yo. A mí me gustaría que músicos de rock más pulenta sean los que están en contra de esta realidad hoy en día. No sé, no que Lali Espósito, todo bien con Lali Espósito, pero a mí su música no me interesa. No sé, entonces es contradictorio, o sea, que
la artista pop más importante de la Argentina, con 1.200 méritos, todo, sea la que más se enfrenta, ¿no? Entonces ahí hay algo que no anda bien, Sí, ¿no? una Y vacancia ahí, ¿no? sí, y toda esa cosa de la amabilidad y la corrección, esta cosa conociendo Rusia, banda los Sí. chinos, que pareciera que está todo perfecto, a mí no me llama la atención. Por suerte acá en La Plata Por hay suerte. muchos artistas que van por otro lado y cuentan otras cosas, pero bueno, siempre creo que es una pregunta incómoda, que no me molesta responderla, obviamente, pero es como difícil Sí. ver hacia, bueno, o quién podría representar, porque también le pasa a Spinetta, le pasa a Charlie, le pasa a Cerati, Sí, sí, le claro, pasa a claro. todos. Bueno, un Federico Moura hoy, ¿dónde lo tenemos? ¿No? Es imposible, pero porque es imposible que vuelva a aparecer también. Porque también lo determinó su contexto. Sí, lo Entonces, situado, digamos, ¿no? sí. Oscar, muchas gracias por este rato. Me quedaría horas, nos quedaremos horas charlando con vos. Siempre es un placer escucharte y leerte también. Así que bueno, son de los placeres que nos damos acá en la radio pública, en la otra radio pública de La Plata. Muchas gracias por este rato y por... yo me quedé con un montón de ventanas abiertas. Sí, en el sí, medio sin duda. también. Bueno, un libro de 4, o sea, más de 4 años de laburo, o sea, y Sí. se puede seguir reescribiendo, ¿no? Sí, de hecho hay una edición nueva que salió, el libro estaba agotado desde mediados, hace por lo menos 2 o 3 años. Y yo demoré bastante en sacar la 4ª edición. Me escribía, qué sé yo, muchos chicos me decían, che, ¿dónde lo puedo? Y yo les decía, mirá, metete en Mercado Libre. No, ni en Mercado Libre está bueno. Y desde Planeta me jodían, dale, vamos a hacerlo. Y yo no quería que saliese igual, yo quería agregarle algo más. Y el libro tiene una adenda, porque Ajá. el libro original no se tocó, de 50, 60 páginas, con varias entrevistas. Petinato, uno de ellos, que después de hacer el libro pude entrevistarlo, porque cuando lo estaba haciendo estuve a punto de entrevistarlo y no sé qué pasó, y después él terminó diciendo, bueno, yo no le escribo libros a otros, y más allá de esta cuestión a mí me interesaba la palabra de Petinato porque era el interlocutor intelectual que tenía Luca en la banda, que era con el que más hablaba, y esa parte a mí me interesaba mucho. Está Joe Stefanolo, que bueno, es muy importante en los días finales de Luca, y hay varias entrevistas más, y también Homero Prodan, que tal vez sea esto lo más lindo, ¿no? El legado Prodan. Homero es el hijo de Andrea Prodan, y sobrino de Luca. Se fue a vivir a Italia, se fue a probar suerte, porque Michela, su tía, le regaló un departamento en Roma, le dejó su departamento, y fue a probar suerte allá, y terminó en una banda, Vivio se llama el grupo, y es como una especie de destino circular. Wow. Ni Luca ni Andrea pudieron triunfar en Italia, y ahora recién hay un libro muy bueno que se llama Cuerpos Especiales, que cuenta también parte de la historia, se editó en Italia, también está en el libro, y bueno, y fue justamente alguien que nació en la Argentina y ahora le va muy bien en Italia. Fueron invitados por Interpol para abrir un show el año pasado, tienen un disco editado, se escribe Vivio con B larga, y es muy interesante, es casi rock progresivo, pero bueno. ¡Qué locura hermosa! Pero es muy lindo ese destino, ¿no? De los Prodan. ¡Qué locura hermosa! Todo esto está en la edición del libro nuevo, que además es una versión más económica, así que no es tan caro como el otro, que es un libro de 600 páginas. Sí. Turco, muchas gracias por este rato, che. No, un placer, y además la posibilidad de poder hablar tanto tiempo y que me dejen hablar tanto tiempo, que es casi un abuso. Y bueno, yo el mejor recuerdo de provincia, he trabajado ahí, tengo muchos amigos, y bueno, para mí son las radios de la ciudad, ¿no? Y bueno, siempre a las órdenes para lo que quieran mandar, en serio. Muchas gracias. Abrazo inmenso. Adiós. Fuerte abrazo, gracias. Chau. Oscar el Turco Jalil, autor de Luca Prodan, la biografía. Vayan a buscarlo el libro, está buenísimo, en serio. Hablar con esos placeres que tiene la profesión a veces. Sí, pensamos... Hablar con el Turco siempre es
para mí es siempre esa apertura, ¿viste? Es esto, me pongo con el celular, no estaba mandando WhatsApp, cada cosa que estaba diciendo lo estaba anotando, porque es de esas personas que abre puertas constantemente, alguien que conoce mucho toda la escena desde siempre, desde los 80, y conoce mucho la escena de La Plata, entonces siempre es un gran placer hablar cruzarte en algún lado con el Turco. Estudiante aparte. Interesantísima la labor periodística, ¿no? De pensar en seguir un objetivo como perro de presa durante 4 años hablando de una misma persona de diferentes aristas. Eso, digamos, es un volumen de laburo que quienes que en algún momento hemos tenido que desgrabar una entrevista. Imagínate más de 60. Yo ya tenía 60 entrevistas y me pareció, dijo, que teníamos algo ahí. 60. Chabón. Una locura. No se hacen más. Esos profesionales no se hacen más. Esos profesionales de la comunicación no se hacen más. No. Ahora entra todo de China. Chicos, musiquita. Volvemos a seguir, dale. Vamos. Hudson. Tenemos un problema.